Vamos a introducir lo actual de la guía a nuestro protocolo, siempre y cuando pues todos estemos de acuerdo con lo que, con las indicaciones que se van a dar. La idea es que al final de la exposición se abra un espacio para preguntas, para discusiones académicas y podamos escoger las mejores opciones para nuestros pacientes. Entonces, bienvenido de nuevo, muchísimas gracias por estar presente, por sacar su tiempo, y al final se va a ver un examen para los residentes. Para el residente que va a rotar infecto. ¿Quién es? Daniel. Bueno, Jero, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias a mis profesores, la doctora Alexandra y el doctor Álvaro Barros, por la asesoría. El día de hoy vamos a hablar entonces de realizar estas nuevas guías de neutropenia febril, las guías Mamut, y para eso está la agenda académica que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar acerca de unas definiciones de forma inicial, vamos a hablar el algoritmo diagnóstico y terapéutico, la evaluación del niño con la neutropenia febril, el tratamiento antimicrobiano, la evaluación por días, la prevención y los cambios en el protocolo institucional y unos mensajes para llevar a casa. Empecemos entonces con estas dos definiciones, y lo primero es saber qué es neutropenia, que es el recuento absoluto por debajo de 500 células o un recuento de neutrófilos menor a 1000 y que se predizca una caída de unas cifras menores a 500 células por milímetro cúbico en las siguientes 24 a 48 horas. Y fiebre va a estar definida para esta guía como un registro único febril mayor o igual a 38.5 grados o una temperatura mayor de 38 grados sostenidos durante la primera hora. La estratificación del riesgo en las guías Mamut nos hablan de que tenemos que tener en cuenta esos tres factores muy importantes. Número 1, el factor del paciente. Número 2, el tratamiento. Y número 3, las causas específicas de cada uno de los episodios. Teniendo en cuenta entonces que estos pacientes van a denominarse alto riesgo si cumple uno de los siguientes, es decir, que tenemos una leucemia mieloide aguda de nuevo diagnóstico en tratamiento o recaída, una leucemia linfoide aguda de nuevo diagnóstico en inducción o recaída, una leucemia linfoide aguda en tratamiento que no es en fase de mantenimiento, y los linfomas de alto grado, como son los linfomas linfoblásticos o los linfomas de Burkitt. Adicional también los tumores de sólidos en recaída y los primeros 12 meses post-trasplante de células hematopoyéticas o 12 meses después del trasplante, pero que esté recibiendo medicamentos inmunosupresores o algún tipo de profilaxis antimicrobiana, pacientes menores de 1 año o que tengan antecedentes de trisomía 21. El número 2 son pacientes que se presenten con hipotensión arterial, una proteína C reactiva mayor a 9 miligramos de decilitro y las neutropenias febriles en los primeros 7 días de quimioterapia o un conteo de plaquetas menor a 50.000. En el riesgo estándar es todo el paciente que no va a cumplir ninguna de los anteriores. Esto es muy importante conocer la neutropenia febril porque, como vamos a ver en este diagrama que nos aparece en las guías Mamut, el 60% de los agentes causales de neutropenia febril van a ser virus, seguido de las bacterias en un 25%, 10% tienen coinfección bacteriana y viral, y 5% van a ser infecciones fúngicas. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en esta tabla que nos muestra, y es muy importante empezar a hablar del perfil de resistencia antimicrobiana, porque va a ser un factor decisivo y clave para las tomas de decisiones con respecto a los antibióticos. Entonces acá tenemos una comparación entre el 2023 y el 2024, y aquí queremos resaltar ese aumento en los patógenos resistentes. Por ejemplo, acá tenemos un aumento del 3.7% de la E. coli, ahora estamos en un 6%, un aumento en las Klebsiellas, que antes teníamos una tasa de resistencia del 30.7% y ahora estamos en el 51.6%, y eso se traduce en esta gráfica que nos muestra cómo son esos microorganismos y cuál es su resistencia durante el 2024. En donde vemos entonces el número de tratamiento de cada una de las bacterias, pero aquí juega un papel muy importante conocer entonces esas barras que aparecen graficadas en rojo, como vemos, microorganismos que van a ser resistentes a la terapia antimicrobiana usual. Entre eso entonces destacamos acá los Staphylococcus aureus meticillinos resistentes en un 30.6%, y vamos viendo cómo esa resistencia antimicrobiana va jugando entonces un papel muy importante que vamos a tener en cuenta en los factores para determinar el tratamiento antimicrobiano efectivo. Los pacientes con neutropenia febril tienen unas barreras de acceso que nosotros debemos de conocer, y es por eso que las guías Mamut nos hablan de esas posibles identificaciones, tanto de la familia, el desconocimiento de la patología, el desconocimiento de cuándo es fiebre, el desconocimiento de cómo tomar la temperatura,
las familias con recursos económicos difíciles, la dificultad en el transporte desde el hogar y las barreras del sistema de salud, entre esos el desconocimiento de nosotros como personal médico, la disponibilidad limitada del personal de salud y la ausencia de una ruta directa para la atención de nuestros pacientes. Y las guías Mammoth nos hablan de unas recomendaciones posibles para tratar de barrer todas estas barreras a la salud asociadas, como son las implementaciones de las estrategias y estos espacios académicos que nos ayudan a todos a actualizarnos en cuanto al protocolo. Teniendo entonces en cuenta esto, vamos a hablar de la ruta que tenemos para Mammoth, y yo creo que las palabras claves para el inicio de la ruta son estas dos: la detección temprana. Y esa detección temprana juega un papel primordial casi que todos los que tenemos que ver con atención en los pediátricos. Y para hablar entonces, ellos nos hablan como unos escenarios dependiendo del lugar de detección en donde se encontró ese paciente que tiene una patología oncológica y tiene fiebre. Entonces, si el paciente está en un hogar del paciente, está en el hogar todavía, esos pacientes, esas familias deberían tener una educación, deberían saber cuándo reconocer esos signos de fiebre, deberían conocer la técnica adecuada para la toma de la temperatura y esos signos de alarma de neutropenia febril y de sepsis. La importancia de la consulta inmediata y determinar cuándo sus pacientes van a necesitar ingresar a los servicios intrahospitalarios. Y en el hospital de referencia de cáncer, en las unidades donde tenemos oncología pediátrica, debemos de tener una capacitación constante, una capacitación en el conocimiento de estas guías y de estas rutas, unos test de tamización que ya los vamos a ver más adelante, de identificación temprana de sepsis, la valoración en el algoritmo que ya vamos a conocer, y en el niño que tenemos pues una internación y que está con cáncer, también debemos de conocer cómo los momentos para valorar de inmediato, el inicio de la terapia antibiótica temprana y la estabilización y la remisión en lugares en donde no tenemos centros oncológicos cercanos. Entonces vamos a hablar de esa hora dorada y yo quiero que hagamos un zoom, y es que esa guía Mammoth empieza niño que tiene fiebre y que tiene una patología oncológica, no empieza de entrada con patología como neutropenia febril, sino que aquí es la identificación y la tamización oportuna. Teniendo entonces el primer cuadro en el que vemos las definiciones de las que ya habíamos conocido, en los que somos la fiebre con el registro único mayor o igual a 38.5 o de mayor a 38 durante una hora, y si el hospital es un hospital de cáncer, nosotros debemos de tener en cuenta esos factores que son los factores de riesgo de los que ya habíamos conocido. Entonces, lo primero es saber si el paciente tuvo un trasplante de células hematopoyéticas y si cumple uno de estos tres criterios. Lo primero, está entre los primeros 12 meses después del trasplante, es dentro de los 12 meses y está recibiendo es mayor a los 12 meses y está recibiendo quimioterapia o inmunosupresión, o es mayor a 12 meses y tiene un post-trasplante y está recibiendo profilaxis antibiótica. Si no cumplen ninguno de esos criterios, esos pacientes no entran dentro de esta ruta de neutropenia febril, pero sí, entonces aquí vamos a conocer el fenómeno de hora dorada. Este fenómeno de hora dorada lo vamos a explicar y quisimos traer este reloj que es una habilitación en el tiempo. Realmente son esos seis pilares que debemos de conocer en todo paciente que tiene neutropenia febril, ingresando por lo primero por la habilitación de accesos vasculares. Como su nombre lo indica, hora dorada es una hora que tenemos para atender de forma inicial a ese paciente para hacer estos seis pasos, y lo vamos a ir explicando entonces con este reloj. Durante los primeros 15 minutos, la habilitación del acceso vascular va a ser la función clave principal, y aquí nos hablan de la habilitación del catéter, ya sea que el paciente tenga un catéter implantable, tenga un catéter venoso central, tenga un catéter de disección periférica o PIC, e incluso nos dan la recomendación que si el paciente no tiene ninguno de esos tipos de accesos, debemos colocarle una vía intravenosa periférica para la administración a tiempo de la terapia antibiótica. Seguido entonces, los siguientes 15 minutos en nuestro reloj vamos a hacer el puntaje de la realización de la tamización de sepsis, y ellos nos hablan de estos dos puntos clave. Número uno, si tenemos mayor o igual a 2 puntos de la tamización para sepsis, que son esta lista de criterios y de ítems, como son pacientes que tienen fiebre o hipotermia menor a 36 grados centígrados, hipotensión según los valores pues, diagnósticos de cada uno de los grupos de edad de los que tenemos, taquicardia, taquipnea, un llenado capilar menor o igual a 3 segundos o menor a 1 segundo, pulsos anormales ya sean débiles o saltones, alteración del sensorio ya sea hipoactivo o irritable, o que tenga una perfusión anormal, es decir, que tengamos esos cambios en la piel que nos hablan de la perfusión, son pacientes que pueden tener que tienen una tamización de sepsis positiva cuando tenemos mayor o igual a 2 puntos. Y nos hablan de una escala, que es la escala de valoración de alerta temprana, que ellos lo traducen, pues lo colocan en este como EVAT mayor o igual a 3. Ese EVAT va a ser este puntaje, que es una escala que evalúa estos 5 criterios. El número 1, el comportamiento neurológico, el comportamiento vascular,
respiratorio, y estos dos puntos cruciales que yo creo que es muy importante también reconocerlos, y es qué tan preocupado está el rol de enfermería en esta contaminación de sepsis y qué tan preocupado está la percepción de la familia. A cada uno de los ítems se da un puntaje de 0 a 3, y si tenemos un puntaje mayor o igual a 3 en ese EVAL, son pacientes que tienen contaminación en sepsis positiva. El segundo punto de los 6 que tenemos a continuación es realizar una historia clínica completa. Es una anamnesis completa de todo el paciente, un interrogatorio detallado, una enfermedad actual, cómo llegó el paciente y por qué está el paciente en nuestro servicio, una revisión completa por todos los servicios, incluyendo los síntomas como cefalea, alteraciones visuales, cambios en la conciencia, síntomas respiratorios superiores, síntomas gastrointestinales, y aquí ellos nos hablan y nos dicen que es muy importante cada uno de los síntomas ponerles mucho cuidado, tanto de los que refiere el paciente como los que refiere los acompañantes, porque pueden ser relevantes, así uno crea que no, e indagar más acerca de esos pequeños síntomas. Muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen patología oncológica, que dicen, tiene una tos y es normal, tiene la tosecita normal y todo eso, pero ahí puede ser entonces la cadena de entrada por donde ese paciente esté teniendo una alteración o un contacto con el microorganismo. El punto 3 es realizar un examen físico completo, y aquí nos hablan de cada uno, cómo está el aspecto general, o sea, es un examen físico detallado, como muchos lo hemos visto pues en las rotaciones de infectología. Es un examen que va a ser muy milimétrico, que va a mirar cada uno de encontrar ese foco, inclusive evaluar las uñas es un factor clave, evaluar desde que sea un examen físico cefalocaudal y que nos hable de esos posibles signos o puntos en donde podamos encontrar un foco infeccioso. El punto 4 es la toma de paraclínicos, y en esa toma de paraclínicos, entonces ellos nos recomiendan solicitar un hemocultivo aerobio de cada lumen del catéter central y uno periférico, un hemograma, una PCR lactato sérico, un creatinina y holograma y unas transaminasas, y considerar uroanálisis gran y urocultivo. En niños que tienen diarrea, considerar el coprocultivo, la toma de toxina y un PCR para Clostridium difficile, y en los niños con síntomas respiratorios, una radiografía de tórax, una PCR para virus respiratorio. Y aquí entonces juega un papel clave, y es un cambio que tuvimos con las recomendaciones de las guías previas, en que la recomendación previa teníamos un cultivo aerobio y un anaerobio, en el cual se ha demostrado que el crecimiento de los microorganismos en los cultivos anaerobios puede ser difícil, puede ser complejo. Entonces por eso hay ese cambio, quisimos traerlos en la estrellita. Y además, esta consideración en el uroanálisis y en el GRAM, esas son recomendaciones pues, que hablamos junto con los infectólogos, y es que ya sabemos que tener un paciente que tiene una sospecha de ITU en una neutropenia febril, más una fiebre, es decir, una pielonefritis, ahí es muy importante determinar si el paciente controla o no controla esfínteres, porque si el paciente no controla esfínteres, no se debería tomar muestra por sonda, debido a que los pacientes con neutropenia van a tener un alto riesgo de sangrado y un alto riesgo de lesión uretral. Es por eso que nosotros, pues, el grupo de infectología tomó la decisión de recomendar tomar la ecografía renal, y si ese paciente tiene unos signos de pielonefritis, se debería de completar 7 días de tratamiento antibiótico con un medicamento que tenga un cubrimiento para los patrones de resistencia a BLEN y carga positiva, como es la amicacina, que ya lo vamos a ver más adelante. Y si es un paciente que no tiene signos de pielonefritis, incluso, como vamos a ver también más adelante, la evolución es favorable, se puede suspender el tratamiento antimicrobiano en 72 horas. Eso no lo dice la recomendación de guía Mamut, eso es una recomendación directa de los infectólogos. El punto 5, en este abordaje rápido de los 6 puntos, son los laboratorios, y en las guías Mamut nos hablan de esos objetivos especiales. Por ejemplo, los estudios moleculares se deberían de recomendar en pacientes muy específicamente cuando tengamos los síntomas. Por ejemplo, en pacientes, aquí nos hablan que panel de neumonía, de si pacientes que requieren una intubación orotraqueal va a ser mejor en los pacientes versus los pacientes con panel respiratorio. Los pacientes con panel gastrointestinal se deben de considerar en alto grado de diarrea, en pacientes con meningitis solamente en los casos con una neuroinfección posible, y evaluarlos muy bien, y estudios histopatológicos de lesión de otros tejidos, según los hallazgos y según todo el protocolo con el que veníamos anterior. Es tener en cuenta que este tipo de estudios son costosos, no son pues a veces de tan fácil acceso económico para eso, entonces es tomar la decisión muy con base a lo que vamos encontrando en el examen físico de los pacientes.
El tratamiento antibiótico, entonces ellos nos hablan de administrar cefepime inmediatamente y nos dan la dosis de cefepime intravenoso, la dosis es de 50 miligramos kilodosis cada 8 horas, con un máximo de 2000 miligramos dosis, y aquí hay un punto clave que es conocer esos antecedentes infecciosos del paciente, porque si el paciente habría cursado previamente con un germen que, por ejemplo, tiene un patrón de resistencia doble positivo, ese tipo de resistencia entonces nos va hacer que el cefepime no sea como el recomendable para eso, sino que se debe administrar el tratamiento como meropenem. Y si el paciente tuvo una tamización positiva para sepsis o tuvo una detección temprana, se debería continuar con cefepime o se puede cambiar a piperacillina tazobactam en pacientes que tienen mucositis de alto grado, que ellos lo definen como mayor o igual a 3, o que tengan un compromiso gastrointestinal, y en pacientes que se puede adicionar vancomicina si tiene indicaciones, y en pacientes que tengan alerta de choque se debe administrar primero meropenem y después vancomicina. Y nos dan estas dosis y estas recomendaciones para la piperacillina tazobactam, para el meropenem y para la vancomicina. Aquí hay un factor clave y ya el tratamiento del sexto punto es el tratamiento del foco sospechoso. Entonces, si tenemos fiebre pero está estable, ese paciente se beneficia de cefepime, conociendo entonces los antecedentes infecciosos del mismo. Si tenemos fiebre y estabilidad clave y mucositis grave, es decir, grado 3 o 4, se debe utilizar piperacillina tazobactam. Y si es paciente que está con choque, que está con alerta en esa tamización de choque, se debería utilizar meropenem y vancomicina. Y aquí entonces juega un papel muy importante la clasificación en esos pacientes con mucositis, que también es un cambio ahora. Y esta es la clasificación de grado 1 a grado 5 que tenemos en mucositis, y vemos que las recomendaciones de las guías MAMUT es empezar el tratamiento antibiótico a partir de una mucositis grado 3, es decir, cuando tenemos eritema y ulceración que no pueden comer sólidos, por la clasificación de la NSI que tenemos dolor grave o interfiere con la ingesta oral, y que el tratamiento, usualmente esos pacientes solamente están tolerando dieta líquida y que requieren anestésicos locales o enjabón bucal. Y aquí entonces ellos nos dicen que si el foco identificado va a ser esa mucositis, se debería hacer un cambio a piperacillina tazobactam, pero si son pacientes que están con choque, deberían de utilizar vancomicina, pero no significa que va a utilizar piperacillina tazobactam más vancomicina, sino que la piperacillina tazobactam iría sola, y aquí sería la vancomicina más el meropenem. Siguiendo entonces en cuenta con ese tratamiento del foco sospechoso, acá tenemos en cuenta este nuevo ingreso de la amicacina como el tratamiento del foco sospechoso en pacientes que tienen una alerta de choque séptico o choque séptico diagnosticado, y la colonización previa de ese paciente son microorganismos que son productores de carbaminomasas. Y esta segunda recomendación, que se debe considerar la amicacina en pacientes que tienen una alta prevalencia o mayor al 5% de los aislamientos, quisimos traer junto con el grupo de prueba esta gráfica, que es el comportamiento en porcentajes de los bacilos gram-negativos carpa positivos en nuestra institución. Como vemos entonces está en el eje de la X desde el 2020 hasta el 2024, y vemos que en ningún momento supera ese 5% en todo lo recorrido del año, y pues esto entonces, por eso es que esta recomendación no la tenemos adaptada en este momento. Ya cumpliendo entonces esta hora, ya cumplimos los primeros 30 minutos, los siguientes 30 minutos va a ser entonces otra vez de indagarnos. Y aquí entonces, como ya llegaron los laboratorios en esos primeros 30 minutos, y si tenemos un conteo de polimorfonucleares neutrófilos menores de 500 células o una quimioterapia intravenosa durante los últimos 7 días, si no, aquí deberíamos realizar una segunda tamización de sepsis. Si tienen continuidad de sospecha de sepsis y en la sospecha tenemos ya el foco infeccioso, sí hospitalice y dé un manejo individualizado a ese foco infeccioso que usted detectó en el paciente, y si no, no ordene antibióticos, y antes de darle alta debe de consultar pues, con los servicios de infectología y hematoncología. Y en pacientes que están con mucositis grado 3 o 4 o compromiso gastrointestinal, cambia el tratamiento antibiótico inicial que habíamos empezado con meropenem a piperacillina tazobactam, pero si no, entonces va a continuar el cefepime y hospitalizar al niño según el protocolo que tenemos actualmente. ¿Por qué es importante entonces esa hora dorada? Es importante porque el inicio del tratamiento, desde el ingreso en pacientes que tienen cáncer y tienen neutropenia febril,
disminuye la mortalidad. El objetivo es que todos los niños con cáncer deben de recibir el tratamiento antibiótico en menos de 1 hora, y aquí son los estudios en donde salen estas recomendaciones que los quisimos traer debido a que también tienen una alta población y no solamente están incluidos estudios de otras partes, sino que, por ejemplo, incluyeron consensos latinoamericanos como son incluyeron esta revisión de la hora dorada en México, incluyeron revisiones del 2023 en pacientes que tenían cáncer y recepciones de células hematopoyéticas, y esta fue otra revisión que hicieron pues para soportar esta hora dorada en los pacientes que tienen neutropenia febril. Si tenemos entonces el cumplimiento de este algoritmo, ya pasamos el primer día 1, que es el día dorado, que es el día en el momento en donde se hace la hora dorada, y aquí tenemos entonces los 4 días posteriores en los pacientes que tienen neutropenia febril. El día 2 va a ser la estratificación del riesgo, y entonces aquí hablamos de los criterios de los que habíamos definido de forma inicial, si el paciente tiene alto o bajo riesgo, si el paciente tiene alguno de los criterios como son la leucemia mieloide aguda, los diagnósticos que habíamos hablado de forma inicial, o está hipotenso, o tiene una PCR mayor a 90 miligramos litro o 9 miligramos litro, y si tuvo quimioterapia los 7 días antes del episodio febril o unas plaquetas menores a 50.000, si tiene cualquiera de estos, recordemos entonces que se clasifica como una neutropenia febril de alto riesgo y se debe continuar con el tratamiento antibiótico, pero si no, se considera una neutropenia febril de riesgo estándar y se debe continuar con tratamiento antibiótico iniciado, o incluso se puede cambiar a amicacina o ceftriaxona según el protocolo institucional. Seguimos entonces con el día 3, que es el día de la evaluación a las 72 horas. En esto entonces vamos a tener estos 4 puntos claves, y es evaluar el estado general del paciente, es decir, cómo están los signos vitales y su examen físico, si el paciente cursó con estar febril más de 24 horas antes de la evaluación, si no tiene un foco clínico infeccioso, y si la curva del descenso de la PCR a esta evaluación a las 72 horas disminuyó menor al 30% con base en la PCR de forma inicial. Si cumplimos con estos criterios y tenemos un foco infeccioso, por ejemplo, tenemos una RCP positiva para virus respiratorios, unos hemocultivos negativos a las 72 horas, aquí hablamos de suspensión de tratamiento antibiótico. Si tenemos una neutropenia con foco infeccioso identificado, administremos según ese foco que se encontró, dirigimos el tratamiento antibiótico con el resultado del cultivo, y si no tenemos con foco, ya vamos a mirar esa parte. Si no cumplimos con esos criterios, revaloremos clínico y paraclínicamente los pacientes de forma inicial, consideremos ajustes de tratamiento antibiótico y evaluemos al día 4 a las 92 horas, evaluar si el paciente cumple con criterios de neutropenia febril con enfermedad fúngica invasiva. Y aquí hay una recomendación que también pues quisimos traer de aquí desde la parte de clínica, y es en ese reconocimiento en el laboratorio de los hemocultivos positivos. El reporte en los laboratorios es un reporte en tiempo real cuando se habla de hemocultivos, y ese reporte en tiempo real, eso quiere decir que cuando sale positivo se sube de inmediato a la plataforma y se reporta para que los jefes de enfermería y demás conozcan pues el resultado. Pero si es negativo, solo se hace a las 24 horas cumplidas. Entonces quisimos traer ese ejercicio de un paciente que tuvimos el día de hoy, en el que, por ejemplo, la fecha de ingreso, que va a ser el punto clave y el punto número 1 que nosotros tenemos que revisar, es el momento en el que llega el hemocultivo al laboratorio. Aquí entonces nosotros debemos de comparar con la fecha actual. Por ejemplo, este paciente ingresó al laboratorio el 25 del presente año, posterior, cuando se evaluó, que fue hoy a las 6:53 AM. Si vemos, esto fue a las 5:13 de la mañana cuando ingresó. Si hacemos la cuenta, ya nos da que está negativo a las primeras 48 horas, pero el resultado incluso en el laboratorio puede demorarse para subirse a la plataforma. Entonces es muy importante que hagamos ese conteo, porque, por ejemplo, en el resultado que estaba ahí todavía nos aparecía que estaba negativo a las 24 horas, pero si somos estrictos con el tiempo, ya realmente llega negativo a las 48 horas, y eso es muy importante para poder nosotros hacer una revaloración temprana y no quedarnos pues como esperando a que en el laboratorio nos digan negativo a las 48 horas, sabiendo que ya sabemos la fecha en la que estamos revisando y el momento en el que estamos revisando y la fecha de ingreso de esto al laboratorio. Pacientes que tienen neutropenia febril y no detectamos el foco, entonces miremos si el paciente tuvo choque al ingreso o no tuvo choque al ingreso. Si no tuvo choque al ingreso, y aquí hay un punto clave, y que en la guía Mamut nos hablan de un recuento de neutrófilos mayores de 300 y que esté por encima de 48 horas continuas en ese recuento de neutrófilos, se debe suspender el tratamiento antibiótico o cambiar a un tratamiento antibiótico vía oral. Pero si no, se debería de continuar el tratamiento antibiótico. Sin embargo, cuando hicimos la revisión junto con el grupo de infectología, aquí juega
una bibliografía muy importante y sobre todo con la experiencia clínica que se tiene con los pacientes. Usualmente los pacientes pediátricos en el servicio duran neutropénicos por más tiempo, más prolongados y con recuentos celulares en cero. Por eso quisimos traer entonces esta revisión que se fue de la revista de trasplante infecciosos, en el que ellos hablan que si tenemos un paciente que está afebril y que se hizo la evaluación a las 72 horas, se debería de considerar desescalamiento y deberíamos poder quitar. Ahí nos hablan de stopping antibióticos, o sea, quitarlos del todo. Aparte, también está soportada con la Asociación Española de Pediatría cuando hablaron de este grupo de neutropenia febril, en el que nos hablan que independientemente en pacientes que ya tienen sepsis pueden suspender el tratamiento antibiótico incluso en la evaluación de las 72 horas según las condiciones clínicas del paciente, y lo mencionan también en este gráfico en el que los pacientes, después de tener un conteo de 72 horas de incubación de hemocultivos negativos, se puede suspender la terapia antibiótica, y en las neutropenias profundas nos hablan de individualizar la duración. Eso tiene que ver pues junto con estas recomendaciones de la guía MAMUR, que se puede suspender la terapia antibiótica incluso a las 72 horas si el paciente está afebril, así tengamos un recuento de polimorfonucleares neutrófilos en cero. Si el paciente estaba en choque, se puede continuar el tratamiento antibiótico para gram negativos por mínimo 7 días si tiene evidencia de la recuperación medular, pero ya hablamos entonces de los factores que podemos revisar en cada uno de los pacientes, evaluar la suspensión en los pacientes que se inició amikacina y evaluar la suspensión de la vancomicina en los pacientes que se hayan iniciado. Acá entonces vamos para el día 4, en niños que tienen cáncer y tienen neutropenia febril mayor o igual a 92 horas. Aquí se debe sospechar y evaluar la posibilidad de tener una infección fúngica invasora a pesar de tratamiento antibiótico de amplio espectro, y aquí nos dan 2 puntos claves: si tiene factores de riesgo para infección fúngica invasora o si tiene presentación clínica sugestiva a infección fúngica invasora. Esto a que nos habla de referencia a la imposibilidad de infección fúngica invasora. Entonces, el principal factor de riesgo para la infección por hongos filamentosos va a ser esa neutropenia prolongada, y aquí en las guías MAMUR nos hablan de 10 días, y va a ser frecuente en las leucemias mieloides de diagnóstico nuevo, en tratamiento o en recaída, en las leucemias linfoides agudas de alto riesgo durante estos 4 procesos, que tengan quimioterapia en inducción, consolidación e intensificación, o que tengan ciclos de corticosteroides mayores de 15 días, en las leucemias linfoides agudas que tengan recaídas, y en los posttrasplantes de células hematopoyéticas sin reconstitución de los linfocitos T, o en los posttrasplantes de células hematopoyéticas en manejo preventivo o de tratamiento de enfermedad injerto contra huésped. Esa presentación de clínica de IFI, de enfermedad fúngica invasora, vamos a tener una fiebre prolongada sin foco claro que no presenta mejoría clínica ni paraclínica a pesar del uso de antibióticos de amplio espectro, o una fiebre prolongada de síntomas como en las vías respiratorias, como son nasales, senos paranasales, pulmonares, sistema nervioso central, gastrointestinales o lesiones en piel, por ejemplo, nodulares, eritematosas o dolorosas. Y en la evaluación diagnóstica nosotros debemos de tener, y miren en el día en el que vamos, es en el día 4, del antígeno galactomanal, el TAC de tórax, idealmente un TACAR, o sea, de alta resolución, la ecografía de abdomen, la evaluación de cerros paranasales en los pacientes que tienen sintomatología, idealmente evaluación a través de rinocinoscopia, y si no es viable, tomografía de senos paranasales. La valoración por oftalmología, especialmente en pacientes que tienen infección fúngica invasora por cándida. Y el tratamiento antifúngico va a ser según la sospecha que tengamos de los microorganismos. Entonces acá tenemos en la parte inicial la sospecha por cándida, que son los medicamentos, las equinocandinas como la caspofungina, y alternativa se puede utilizar la anfotericina B, y en sospechas de hongos filamentosos el tratamiento antifúngico va a ser recomendado según cada uno de los diferentes grupos de hongos que se encuentren. Vamos a hablar de una de las situaciones especiales más comunes y frecuentes en los pacientes que tienen neutropenia febril, y es el manejo de las infecciones asociadas al torrente del catéter. Aquí ellos nos hablan en 2 grupos, nos hablan en pacientes que tengan infección complicada y no complicada, pacientes que tengan esa bacteremia, entonces pacientes que tengan sepsis, tunelización, infección del reservorio, focalización secundaria como osteomielitis, endocarditis o tromboflebitis séptica, y no complicada. Aquí nos hablan de los microorganismos más comunes, siendo Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Mycobacterium los del grupo, y los microorganismos gram positivos, los coagulasa negativos, y los gram negativos, las enterobacterias. En esto nos hablan entonces que debemos de iniciar la terapia de rescate del catéter con antimicrobiano sistémico y terapia de sello
Esto ya pues es dirigido con una parte de la parte de infectología y evaluar cómo viene la evolución clínica de este paciente. Si la evolución clínica es favorable, se termina el tratamiento antibiótico con el microorganismo aislado, pero si el paciente presentaba un manejo de la infección complicada, pacientes sépticos, se debería retirar el catéter y si no, si la evolución es inadecuada, evaluar entonces si tenemos una sepsis sistémica, debemos de retirar el catéter y evaluar la presencia de complicaciones. Hablamos entonces también de las guías Mamut, unas medidas de prevención que van a ser claves en el control de infección, siendo la higiene de manos, como el uso de alcohol y el lavado de manos frecuente en esos pacientes muy importante, la calidad óptima del aire y del agua, el uso correcto del tapabocas, las precauciones de aislamiento, la implementación de paquetes de medida de prevención de infecciones asociadas al catéter, la hospitalización unipersonal y alimentación. Quisimos traer entonces la recomendación, lo que se está aplicando en este momento en el piso de pediatría. Tenemos el filtro de agua que es de uso exclusivo para pacientes neutropénicos y con trasplantes. No se utiliza para el uso de termos personales, ni para lavado de manos, ni para utensilios y se debe evitar el contacto directo con el filtro del agua. Esta es una señalización de una medida protectora que se utiliza en los pacientes con neutropenia, en el que se evalúan estos 6 aspectos: el ingreso restringido para el personal autorizado, la habitación debe permanecer con la puerta cerrada, el uso de mascarilla obligatorio, realizar la higiene de manos antes y después del contacto con el paciente, el no ingreso con los alimentos y si el paciente requiere salir de la habitación, utilizar mascarilla N95. Esta señalización nos habla pues de medidas de contacto con personas, en control de fuentes de alimentos y en refuerzo de higienización. Deberíamos evitar el contacto con plantas y flores, los suplementos naturales debido al riesgo de la contaminación y la exposición en áreas de construcción, renovación, material o vegetación. Y la quimioprofilaxis en los pacientes que tienen cáncer y que reciben quimioterapia mielosupresora, como el tratamiento con trimetoprim y sulpametoxazol, la profilaxis antifúngica en los pacientes que tienen alto riesgo de infección fúngica invasora y las vacunas que requieren pues, los pacientes que están en estas quimioterapias. Entonces quisimos, aparte de los cambios que ya expusimos dentro de la propia guía, traerles estos 2 cambios grandes. La toma de paraclínicos iniciales, ahora ya no se realiza toma de sets anaerobios por el poco rendimiento diagnóstico que tenemos, y el cambio en el tratamiento de la mucositis, que la mucositis tenemos entonces cuando es mayor o igual a 3 puntos, si no está chocado el paciente debe recibir piperacilina, tazobactam, y aquí le dejamos la dosis, y si está chocado debe recibir vancomicina junto con meropenem. Vamos a dar esos 4 mensajes para llevar a casa, y es que la identificación temprana salva vidas. Tanto la neutropenia febril es una urgencia oncológica tiempo dependiente, como lo vimos en la hora dorada. Su reconocimiento va a ser el principal determinante para reducir complicaciones, progresión a sepsis y mortalidad. Seguir la ruta definida garantiza una atención oportuna y segura, disminuyendo entonces la variabilidad clínica, evita retrasos en la atención, asegura decisiones basadas en la evidencia, en la epidemiología local. El tratamiento es integral y multidisciplinario, todos hacemos parte de este protocolo, desde médicos generales, pediatras, especialistas, el personal de enfermería, y todos nos complementamos en un rol clave para la identificación temprana de la neutropenia febril, y la implementación es una responsabilidad institucional y colectiva en la que todos hacemos parte de eso. Aquí entonces les dejamos un código QR en donde pueden descargar las guías Mamuts, y la presentación pues también está disponible en este mismo código QR. Y quise traerles este mensaje. Y quise traerle este mensaje a mis profesores de infectología. Como dijo Isaac Newton, si he podido ver más lejos es porque soy sentado sobre hombros de gigantes. Gracias por ser mis gigantes, por su paciencia y por estar en este camino de infectología pediátrica. Muchas gracias. Bueno. ¿Pasa la rotación o no? Sí. Ok. Felicitaciones. Que el de nefrología no puso nada. Bueno, Jero, muchísimas gracias. Excelente presentación, excelente ilustración, excelente expresión. De verdad que para nosotros los infectólogos fue muy agradable tenerte en la rotación, y bueno, hoy cierras con broche de oro, como le dije al principio. Creo que aprendiste mucho y nosotros también aprendimos mucho. Yo le decía, o siempre le digo a mis hijos residentes,
que ustedes son como el motivo para nosotros los especialistas seguir estudiando, ¿no? El motor, y para mantenernos actualizados. Creo que es una retroalimentación diaria que tenemos con ustedes al revisar temas, al revisar casos clínicos. Entonces, Jerónimo Buritica, pues hoy termina su rotación, lo hizo muy bien. Y ahora sí, vamos a abrir la sesión de preguntas. Yo creo que hay mucho por discutir con respecto a las guías Mammoth. Como lo dijo Jerónimo, nosotros revisamos la guía junto con él. El doctor Álvaro y yo, venga, profe, venga para acá. Revisamos la guía junto con Jero y por nuestra epidemiología, por todo lo que implica Sommer, decidimos no adaptarnos en algunas cositas a las guías, sino que adaptarnos a lo que hacemos en la institución y que nos ha ido muy bien y que ha tenido resultados. Entonces, bueno, yo tengo algunos apuntes para aclarar, pero no sé, profe, si usted quiere primero y vamos dándole desarrollo a las preguntas. Bueno, buenas tardes, gracias por asistir. Yo voy a hacer unas aclaraciones antes de las preguntas, porque puede que con las aclaraciones pues resuelven las dudas que tengan en este momento. Voy a hacer como un pequeño resumen. Y el primero sería que recuerden que con un solo criterio que tengamos de la clasificación de alto riesgo, riesgo estándar, un solo criterio es suficiente para categorizarlo como de alto riesgo. Es importante pues entender que la mayoría de nuestros pacientes son de alto riesgo, porque es que casi todos, yo diría que sin excepción, cumplen por lo menos un criterio de alto riesgo. En la práctica, todos los clasificamos como de alto riesgo. Lo segundo es que la microbiología que mostraron en las tablas, donde hay un incremento muy importante de bacilos gramnegativos entéricos, BLE, pues eso no es microbiología de nosotros, es microbiología de hospitales como el San Vicente Fundación de Medellín y creo que también el Hospital OMI de Bogotá. Nuestro perfil infeccioso, aunque ha empeorado, porque pues eso es casi que inevitable, no tiene esa proporción tan alta de BLE y de carbapenemasas. Y como lo mostraron en la gráfica de las carbapenemasas, que no superamos el 3.5% todavía, afortunadamente, pues eso es un indicador importante para el uso racional pues, de nuestra última línea, que es ceftazidima y bactam. Lo tercero es que el puntaje de tamización realmente es un puntaje de tamización muy generoso, porque es que tener pues mayor o igual a 2 puntos, solo la fiebre es un punto. ¿Y qué fiebre sin taquicardia? Pues es que es muy raro que no tengan fiebre y taquicardia. Así que la mayoría van a tener un tamizaje positivo para sepsis. Pero yo creo que el punto está en que si es oncológico y tiene fiebre, yo creo que el punto está en advertir al que lo va a recibir, estar más atento de que no vaya a estar en un proceso de sepsis grave o de choque séptico. Entonces, por eso es que es tan amplio, digamos, tiene tanta sensibilidad en la tamización, esos criterios que ponen, pero básicamente es como para uno que no se le vaya a escapar el paciente que realmente necesite hospitalización, antibióticos y toma de cultivos y pues y digamos que enfoque adecuado con base en los hallazgos. Yo creo que eso es como el mensaje de Mammoth. Lo cuarto es, recuerden que la diarrea es un síntoma muy inespecífico. La sola sepsis puede dar manifestaciones de diarrea. Si el paciente toma laxantes, que es algo que vemos con frecuencia, recuerden que si está tomando PEC o leche de magnesia o cualquier otro laxante, ahí no nos cumple el criterio de diarrea que justifique el uso de una prueba molecular. Ojo con eso, porque es que la diarrea la puede explicar básicamente el PEC que se tomó anoche, o la fibra que se tomó anoche, o la leche de magnesia que se tomó anoche. Si yo estoy sospechando, en ese caso, de que pronto pueda ser una infección por Clostridium difficile, recuerden que se deben tomar 2 exámenes, eso no lo dice la guía. Ah, no, creo que sí. La toxina es un examen y el FilmArray es el otro. El FilmArray no detecta toxina, el FilmArray detecta la presencia del Clostridium. La toxina se pide por un examen aparte. Confirmar una diarrea por Clostridium difficile necesita esos dos exámenes. Por lo demás, las que hemos hecho generalmente son solo con el FilmArray, son diagnósticos presuntivos, pero pues
realmente no los estamos confirmando. Y recuerden que en los menores de 2 años es muy raro tener diarrea por Clostridium difficile, porque los niños a esa edad no tienen los receptores de la toxina en los enterocitos. Entonces es exótico tener diarrea por Clostridium difficile en niño chiquito. Así que piensen en que la diarrea en ese oncológico que llega a febril con diarrea menor de 2 años probablemente no es Clostridium difficile. ¿Qué quisimos hacer con la infección urinaria? Con la infección urinaria, como lo habíamos mencionado desde el 2023, con el aporte de la doctora Beatriz, era que no deberíamos sondear esos pacientes. Entonces, en el que no puede orinar espontáneamente y proveer una adecuada muestra de orina, nosotros lo que quisimos, y eso sí fue una decisión personal entre Alixa, Jerónimo y yo, es, bueno, reemplacemos en ese bebé chiquito que no puede orinar espontáneamente, reemplacemos el proceso de la sonda por una ecografía renal. Si tiene pielonefritis, y Carolina nos puede decir, probablemente encontremos hallazgos ecográficos que nos soporten el diagnóstico si no tenemos otro foco evidente. ¿Listo? Es básicamente eso, es para tratar de no sondear al chiquito que está neutropénico y febril. Vuelvo y aclaro una cosa, yo creo que el paciente que está con sepsis grave o choque séptico, ese es el más fácil de enfocar realmente. Es decir, el que está grave es grave. Y el uso de los antibióticos es ahí más sencillo, es banco, meropenem. Con o sin mucositis, porque es que está con sepsis grave o choque séptico, ¿de acuerdo? En cambio, aquel que no tiene choque séptico ni sepsis grave, pero que tiene mucositis por encima del grado 3, a ese paciente le vamos a hacer cobertura no con cefepime, sino con piperacillina tazobactam. Quería aclarar eso porque de pronto se pudo presentar para confusión el uso de los antibióticos en ese escenario. Bueno, la idea de poner pipetazo es cubrir anaerobios en los casos de mucositis o también si tiene tiflitis. ¿Cierto? Y recuerden que la anaerobicida más potente de todos es meropenem. Así que cuando tenga mucositis o tiflitis y esté con sepsis grave o choque, pues el meropenem nos hace una excelente cobertura de microorganismos anaeróbicos. Muy bien. Y por último, mucho cuidado con los pacientes que tengan antecedentes de infecciones previas por microorganismos MDR o XDR. Por eso, en el protocolo del 2023, teníamos un ítem que decía, revise el aplicativo del laboratorio y verifique los aislamientos previos. Si ese niño hace 6 meses tuvo una bacteremia por una carbapemenasa, pues, y ahora está con neutropenia y fiebre, probablemente no vamos a empezar con cefepime, ¿cierto? Ese niño está colonizado y además ya tuvo una infección por un microorganismo MDR. Probablemente vamos a tener que pedir apoyo de infectología para decidir si vamos a tener que arrancar con ceftazidima vivatam, dependiendo del tipo de carbapemenasa que exprese ese aislamiento. Bueno, esas eran como las aclaraciones que les quería hacer. No sé si tienen alguna pregunta y una vez las resolvemos. Alixa, ¿vas a aportar algo adicional? Sí, voy a aportar algo si de pronto puedo contestar algunas preguntas con el aporte. Entonces, bueno, esto al final. Lo de las muestras de orina, para tomar la muestra de orina en los niños que no controlan esfínteres, que son los menores de 3 años, también se puede hacer pues al acecho, ¿no? Que se puede recoger y es una muestra pues entre 2 personas. ¿Quién entiende que es al acecho? Que es al acecho. Al acecho es aceptado solamente en varones, ¿no? Eso es lo más importante. Que no controlen esfínteres, exacto. Obviamente previa asepsia de los genitales. Listo. Entonces, en ese paciente que ingresó con neutropenia febril y que yo estoy sospechando de una posible infección de vías urinarias y que no le pude tomar la muestra de urocultivo con sonda, se hace la ecografía como dijo el profe Álvarez. Si hay signos de pielonefritis, no me voy a quedar con cefepime los 7 días. Yo puedo descalonar, ¿de acuerdo? Y cubrirlo con un antibiótico que sea activo frente a BLEX, frente a ANSES y frente a carbapenemasas. Entonces, porque si yo me quedo con cefepime, ahí no estoy tratando BLEX ni carbapenemasas, solamente estoy tratando ANSES o BLEA. Entonces es muy importante, o sea, si yo tengo ese paciente que no le puede tomar la muestra de urocultivo porque no controla esfínteres y no se puede sondear,
y le hago la ecografía renal y hay signos de pielonefritis y hallazgos radiológicos sugestivos de pielonefritis, se le va a dar el tratamiento por 7 días, pero allí yo puedo desistir del cefepime porque no estoy haciendo el cubrimiento de todas las enterobacteriales productoras de PLEN ni de carbapenemasas. ¿De acuerdo? Hay una opción que es muy activa frente a estos gérmenes, que son los aminoglicósidos, y ahí podemos ver cómo está entonces la funcionalidad del paciente. Pero con cefepime no estoy cubriendo todos los gérmenes. Como para ese es uno de los mensajes. Otro cambio de la guía que mostró Jerónimo es que antes acá, bueno, hasta hoy estamos tomando set de hemocultivos, ¿no? Un anaerobio y un aerobio. El cambio de la guía es ya no tomar hemocultivos para anaerobios, pero ojo, la guía dice, si usted sospecha que el paciente tiene una infección por gérmenes anaerobios, por ejemplo, un absceso en la zona perineal, ¿de acuerdo? Usted puede tomar el set completo, aerobio y anaerobio. O sea, la guía no está diciendo no los tome por nada del mundo. De ahora en adelante solo se va a tomar hemocultivos aerobios. Si tiene catéter central, se toma de cada lumen un hemocultivo aerobio y uno periférico aerobio. ¿De acuerdo? Pero si yo estoy sospechando que posiblemente el paciente tiene una infección por gérmenes anaerobios, debo hacerlo en set. Un hemocultivo aerobio y un hemocultivo anaerobio. Y ese es uno de los grandes cambios. Esto de lo de las botellas es muy importante, más importante de lo que uno cree. La botella anaeróbica es mucho más costosa de procesar, eso es importante que lo sepan. Pero si no tiene indicación de botella anaeróbica, yo les pido el favor de que no la ordenen, porque recuerden que hay microorganismos que no nos crecen en botella anaeróbica. Por ejemplo, ni pseudomonas, ni acinetobacter, ni estenotrophomonas, ni ninguna cándida nos crece en botella anaeróbica. Entonces, si yo tomo 2 botellas y una de ellas es anaeróbica y de pronto tiene una sepsis por pseudomona o por cándida, le voy a bajar el rendimiento pues al hemocultivo. Entonces, tengan muy presente las indicaciones de botella anaeróbica, como lo dijo Alixa, y recuerden que en general nos va mejor con las aeróbicas y son muy buenas para identificar cándida. No necesariamente tiene que ser botella de hemocultivos para hongos, ¿de acuerdo? Bueno, importante también, como para aclarar un poco más. Paciente con shock séptico, ya sabemos que manejo empírico, mero banco. Si tiene antecedentes de colonización o de infección por gérmenes productores de carbapenemasas, una opción que se podría ver si ya conocemos los antecedentes infecciosos, que los deberíamos de conocer, sobre todo si están aquí en Sommer o si el paciente viene de otra institución, uno lo primero que hace es preguntar por los antecedentes infecciosos. Si ha estado colonizado o infectado por un germen productor de carbapenemasas, lo ideal es utilizar cetacima y bactam más Astrolac en caso, dependiendo del tipo de carbapenemasa que tenga, listo. Pero una opción es que si yo no tengo claro cuál es la carbapenemasa por la cual el paciente estuvo colonizado o infectado, la guía propone entonces, utilice vancomycin más amikacina. Entonces, esa es una opción. Vancomycin más amikacina, pero no para que lo dejen 20 días con vancomycin, ¿no? Porque le van a lesionar, vamos a meternos con Carolina después. Una semana tampoco, yo tengo que estar definiendo, yo tengo que estar definiendo a este paciente lo antes posible si le voy a continuar con la mica o no. Entonces, eso es muy importante. Vas a hacer una pregunta de este tema. Listo. Las gentes muchas veces tienen confusión cuando nosotros decidimos ordenar los hemocultivos para hongos, porque no saben si se toma un solo lugar o si se hace el mismo rastreo como se pone en las otras botellas, o sea, del catéter, de todos los lumen y periféricos. Si tiene catéter. Pues eso depende de la sospecha. Casi ninguna hongo filamentoso, pues estoy hablando de Aspergillus y mucorales, hacen fungemia. Pero Candida sí, y Fusarium. Pero ambos crecen en botella común y corriente. Entonces yo creo que si yo tengo la sospecha de que el paciente pueda tener una cándida y quiero aumentar el espectro del diagnóstico, puedo incluir la botella de hongo. O si estoy sospechando que tiene una fusariosis, pues que seguramente no lo van a ver en el piso, lo van a ver en la UCI. No, pero hemos tenido sospecha en el piso. Es una infección muy grave, pues Samuel. En general es una infección supremamente grave,
pues probablemente nos va a crecer en la botella común y corriente. Entonces yo creo, ahí es una botella supremamente costosa en el procesamiento. Yo creo que va a depender, yo creo, del apoyo de infectología en si vamos a tomar una o varias botellas para hongos, de hemocultivos para hongos. Listo. Nosotros les podríamos dar como el apoyo y si vale la pena, no vale la pena, o tome solamente una y complemente con las botellas comunes y corrientes aeróbicas. Bueno, Vea, Lucía Carolina. Lucía. Lucía Carolina. Me preocupa un poquito tomar esa decisión de usar antibióticos en un paciente de alto riesgo. Solamente con la ecografía, porque la ecografía tiene pésima sensibilidad para detección de la guía disciplinaria dice así drásticamente que no debe utilizar la ecografía para hacer diagnóstico de hepatitis. Perfecto. Porque puede que el 70 al 80% de los pacientes se te vayan a pasar. Ok. Entonces, no La sé, quitamos entonces porque la podemos retirar de la propuesta. Lo que, yo digo que yo además pienso que no es costo efectivo, una ecografía Ajá. tiene un valor considerable. Y se nos van a escapar el 70% de los casos. Entonces, no sé, pero me parece muy válida la preocupación de Sí. disminuir el daño a estos pacientes. Pues, no sé, estamos... No, ya está. porque es que, o sea, tenemos que ajustar entonces qué vamos a hacer, porque si el paciente tiene una IBU, una pielonefritis, con cefepime no estamos cubriendo, no tenemos un, Hay una secta que tampoco con meropelo. porque no sé la respuesta en qué tan frecuente se está complicando. Mira, lo que pasa es que ahora la doctora María Beatriz nos va a explicar. Lo que pasa es que en las guías mamut nos están diciendo que no lo hagas. O sea, no es un sine qua non, está diciendo evite, pero no te están diciendo está contraindicado totalmente. Es que eso porque dice la familia que cuando por ejemplo hay un que dicen no luego pasa a sonda mí con urgencias, la Americana dice bueno, si la cosa se pone así usted puede pensar en tomar un uranálisis por bolsa más para descartar pero para confirmar, pero si el examen de orina sale normal usted no tiene que insistir en pasar. Claro, nosotros no estuvimos de acuerdo ayer cuando nos reunimos en utilizar la bolsa. O sea, primero, no es confiable. Pero es que bolsa versus no tomar nada. No, es que estamos en ese momento de frío. No, pero ¿qué pasa con la bolsa, Carlos? Con la bolsa, ¿qué pasa? Primero, pues no es confiable en el sentido de que te va a salir. Porque, segundo, que hemos visto que ponen una bolsa y puede durar 24 horas con la bolsa puesta. No, pero es que no, ahí es que no me dejo entender. La bolsa solamente, yo no estoy diciendo que procesemos cultivo de la bolsa. Lo que estoy diciendo, No, está mensaje. porque así lo dice la Consejería. Digamos, el análisis por bolsa te sirve para descartar. Ya si tú ves que puede tener o que tiene signos sugestivos de infección urinaria, pero además de todo tiene otras cosas que te tienen contaminación, y dicen, ahí sí desde la pela y pásale la sonda, pero para hacer análisis cultivo. Pero de pronto te estás ahorrando tener que pasarle sonda a todos los niños, eso es lo que tú Eso puede ser una opción, pero acordémonos que el paciente no puede tener con oncológico la inflamatoria casi nula, entonces podemos tener análisis normales como evolución positivo, pero podría ser una opción. Pero no puede pasar por un gran, por lo menos inicialmente. El gran es centrifugal que tiene Puede, porque usualmente cuando es contaminado te recuerdan un montón de cosas o conteos muy bajitos. Pienso que es una opción que creo que es más costo efectiva que hacer una ecografía. Bueno, entonces digamos que podemos suspender la ecografía y dejar el tamizaje con bolsa siempre y cuando sea factible, pero no 24 horas pues con la bolsita pegada. Vamos a dejar. Yo diría que después de que se haga reanimación hídrica, generalmente orinan rápido. Como son niños tan pequeños, se supone que no son como nosotros que vamos a orinar cada 3 o 4 horas. No, y después del bolo de líquidos. Mucho más, una hora y están atendiendo cada hora ese proceso de orinar. Cada media hora le parece. Porque la que antes se acaba ahí. Yo creo que con el bolo de líquidos ellos orinan rápido, pensaría yo. No, Estamos porque lleva un día con la bolsa.
Y puede que tenga la Si está bolsa chocado, En otro hospital, en otro país. Es que si está chocado, está en la UCI, seguro. Entonces sería un análisis, pero más que un análisis de Gram, si se entiende. Claro. un análisis de Gram en el que en la niña que no se le pueda pasar son. Porque en el varón sí se puede intentar. Al acecho. A la amenaza, pues. o al Buenas acecho. tardes. Felicitaciones al grupo de infectología, súper bien. Gracias por estar todos acá. Con respecto a la discusión de la sonda o no, yo pienso que es un logro que hemos logrado, no pasar la sonda, que nos ha equiparado a los grandes centros en los cuales no se utiliza la sonda para nada en un paciente neutropénico. ¿Cuál es la respuesta específica, doctora Carolina, de no usar la sonda? Es porque el tejido uretral, esofágico, cuando el paciente está neutropénico, es muy friable y se han encontrado eventos que se rompen esos espacios aún con el intento de pasar una sonda. Entonces, si tenemos que iniciar un proceso casi que inmediato contra el reloj, la posibilidad de muchos traumas es alta. Entonces, generar una mediastinitis solo por diagnosticar un hongo en un pulmón, aislar un paciente a un lado broncoalveolar que no está indicado, entonces es montar un escenario muy diferente a ese niño. Igual, la laceración de una uretra es un evento que es impresionantemente irreversible, de mucho riesgo, y someter al paciente a una punción vesical o una sonda transabdominal solo porque no fuimos cautos de esperar un poquito que el paciente al menos subiera los neutrófilos o buscar otra estrategia de evaluarse en infección urinaria. Creo que no nos podemos devolver los logros. Y yo soy completamente contradictoria de la colocación de la sonda vesical. Yo quería con unas anotaciones previo a la aporte del doctor Bayo. Primero, ¿qué equivale a la hora dorada? La hora dorada no es porque es una hora maravillosa de hacer cosas extraordinarias, no. Básicamente, las dos palabras hora dorada derivan de que todos los cánceres en los niños y en los adultos tienen una denominación mundial por color. El cáncer de los niños a nivel mundial tiene el color dorado. Entonces se denominó esta hora dorada, que es como un código ya mundial para definir que en ese tiempo que un paciente tenga neutropenia y haga la fiebre, más o menos por minuto, si me corrige el doctor si lo digo mal, más o menos por minuto hay reproducción de 3 millones de bacterias. Entonces por eso tenemos una hora que equivale como a la hora dorada en estos niños neutropénicos para poderlos rescatar y sacarlos del evento de choque si no lo ha hecho. Quería varias anotaciones. Una, cuando el protocolo Mamut se lanzó a nivel nacional, una de las discusiones grandes que se establecieron en todos los grupos y todos los centros era definir realmente cuál es la connotación de la palabra inmediatamente. Entonces, inicia el antibiótico inmediatamente, pero si hiciéramos un ejercicio de un niño neutropénico con fiebre, miremos a ver cuántos centros han logrado ese inmediatamente. ¿Qué tenemos que evaluar en ese proceso de inmediatamente? Uno, tener el acceso venoso. Entonces, el niño puede llegar con catéter implantable, pero resulta que está malo, no perfunde, está hipotenso. Llamamos 3 o 4 enfermeras para que lo canalicen. Ahí nos pueden pasar de 15 a 20, 30 minutos. Hace poco nos pasó con un paciente. Tuvimos que ir a buscar al que tuviera mejor experticia para canalizar al paciente y le pusieron a ayudar. Entonces, la palabra inmediato es de mucha exigencia. Entonces, tenemos que tener el personal entrenado en enfermería de urgencias para que sepan canalizar catéteres centrales. ¿Quién le va a poner un PIC a un paciente que está hipotenso, chocado, deshidratado? ¿Quién le va a coger las venas? ¿Qué es primero en ese momento? ¿Los exámenes o colocarle la primera dosis de antibiótico? Porque esos escenarios lo hemos vivido acá en muchos centros cuando se hizo la discusión antes del lanzamiento del protocolo Mamut. Esa era la gran dificultad. Dios mío, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Poner los antibióticos o canalizar la vena y empezar unos líquidos para ahí sí ponerle, hacer lo demás?
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evaluar, cómo va a ser nuestra verdadera realidad. Lo otro es, ¿cuál es la disposición de los antibióticos en los servicios? Si un médico, tenemos que esperar a que venga un médico general o el pediátrico, como dice el neuropene, o revise toda la historia, a que mire si el paciente tiene antecedente o no de infección. Mire la historia de infecto. Ahí Entonces, está. la propuesta del Instituto Nacional de Cancerología en ese momento fueron dos propuestas que sonaron, a mí me gustaron, y cuáles fueron las dos propuestas. Una de ellas era tener el kit de hora dorada, tanto en todos los sitios donde el niño tenía acceso posiblemente infeccioso neutropénico a la clínica o al hospital. Entonces, tener un kit que tuviera los inmunocultivos y el antibiótico a utilizar, entre ellos el imapiperacina tazobactam, el otro en bancos de pepino, en un kit que es el kit que muchos denominaron el kit inmediato. Entonces, eso nosotros lo podríamos adoptar o no. Esa es una cosa. Y la otra es que decidieron hacer muchos centros una antibiblioteca. ¿Qué es una antibiblioteca? En el escritorio del computador de enfermería, el grupo de infectología de cada centro se encarga de estar nutriendo ese grupo, esos antibióticos que el paciente tiene antecedentes. Es como un directorio por apellido donde se deja consignado. Entonces no es sino que el médico que está en ese momento decidiendo si le pone uno al otro, va y lo consulta directamente y de una vez ganamos tiempo. Recuerden que estamos con la palabra inmediatamente. Entonces, cuando empezamos la unidad con el doctor Rogers, el reto era bajar lo más probable el ejercicio de iniciar el manejo de la neutropenia febril en la clínica Sommer a esa hora que es la que denominan hora dorada. Decidir el examen físico, hacer un triaje, aplicar el EVAD, decidir el antibiótico, canalizarlo, los exámenes. Entonces, mire que son muchas cosas y es muy importante entonces tener esas cosas en cuenta que lo tenemos que evaluar en la adaptación que vamos a hacer de esta guía. No, antes de que cambie ese punto, aparte del kit, cuando estábamos en el Congreso de la Asociación Colombiana de Infectología en Bucaramanga, los autores de la guía Mamut también proponían hacer paquetes en el sistema. O sea, que si llega el niño con neutropenia febril, el médico que lo atiende solo se va a chulear los paraclínicos que se van a mandar, listo, lo que se va a ordenar, para que de esa manera sea mucho más rápido. Y esto hay que socializarlo con laboratorios también de salud. Para que el laboratorio tenga una alerta de que es un paciente con neutropenia febril y puedan dar resultados en esa primera hora, que es la hora dorada. Entonces sería como hacer ese paquete institucional. Lo que la doctora dice del escritorio de infectología lo estamos haciendo, pero no así. Por ejemplo, nosotros en las rondas de piso, lo que hacemos siempre en los pacientes con neutropenia febril, aunque no, el paciente oncológico, aunque no esté con neutropenia febril, nosotros ponemos el plan. En caso de neutropenia febril, iniciar tal antibiótico a tal dosis. Entonces, lo que hace la jefa Charo, que es la jefa que acompaña el servicio de oncología, es entregar el turno a todas las jefes diciendo, vea, si el paciente hace neutropenia febril, el antibiótico que se tiene que poner es este y los pediatras también se van a entregar. Por si acaso el paciente hace la neutropenia febril en la validad. Eso es lo que estamos haciendo, pero no todo el tiempo están de pronto, si la jefe Charo no está de turno, o ya eso fue después la nota, o en el momento que ya no estaba, no se da cuenta del plan. Entonces, es muy bueno, doctora, hacerlo así como lo dice la guía, los autores de la guía, no hacerlo como un tablero, un escritorio de los computadores. O sea, que no quede como en la historia, porque no van a tener tiempo de buscar la historia, sino hacerlo en una consulta. Y por último, una de las discusiones que también se implantaron antes de lanzar la guía era, hicieron un pequeño censo en 17 unidades que estábamos ahí sentados y nos preguntaron cuál era el tiempo de entrega del reporte del galactomanal. Todas las unidades creo que nos bajamos, la que dijo menos era 12 horas, que la felicitaron y preguntaron que iban a estar visitarlos a ellos. Pero entonces es muy importante que los infectólogos de todas las estrategias
también indague, porque uno manda un galactomanano, no tiene sentido tener el reporte a las 48 horas. Eso era como, y lo otro es, más que una guía, más que seguir el paso a paso, es aplicar un principio de oncología pediátrica que se llama empatía. Estar atento del paciente, si yo no puedo estar atento, entonces active el sistema de respuesta rápida, coménteselo a su colega, contacte al doctor que vino a mí, entrégueselo a los infectólogos, buena entrega de los turnos. Este niño no me gusta, este niño hizo fiebre. Ser muy acuciosos, muy minuciosos, muy filtrativos en los hallazgos, y creo que eso hace que nos ganemos mucho tiempo con estos pacientes. Muchas gracias. Hola, hola a todos. Felicitaciones a Jerónimo Política. Miren, varias cosas. Nosotros vivimos de la sepsis. La hora dorada, como dice la doctora, en las guías de la supervivencia de la sepsis que salieron en el 2022, habla con un estándar del cuidado que es lograr la hora dorada. Eso no lo hace ningún hospital del mundo. De hecho, poder tener una meta, la guía de la supervivencia de la sepsis dijo, háganle 3 horas al menos. Yo les voy a decir en el contexto de los que hacen urgencias o el piso, con las jefes que tenemos, que tienen todas las capacidades, e inclusive en la unidad de cuidados intensivos. Si usted lo logra hacer en 3 horas, va bien. Yo no sé si este plan se fue, si eso se mide, si no lo miden, o si es el momento de empezar a medirlo. Sí, la guía trae... Porque nosotros eso se raja, o sea, y está bien rajarse, porque es que si yo le digo a una jefe en urgencias, que es la única jefe que tiene el del accidente de tránsito, y el adulto que no sé qué y tal, para los que van a urgencias saben que en 3 horas ni siquiera le han cogido una vena. Y están buscando a quien sabe activar el implantable. Entonces, ojalá lleguemos a ese día. No creo que se pueda, pero si se puede lograr será fantástico. En cuanto al EVAT, el grupo de ONCO que está tan conectado con la gente de San Jude, es una estrategia que San Jude ha regado por el mundo, pero nosotros tenemos la escala PIUS, que es lo que hacemos nosotros para el equipo de respuesta rápida, que de hecho está mucho más estandarizado que el EVAT. El EVAT te permite que tú puedas modificar esa escala para hacerla en tu hospital. Tiene 2 puntos que la literatura dice, que si la mamá cree que el niño está grave, créale, el niño está peor. Lo de enfermería es una cosa que se ha cuestionado mucho sin cuestionar enfermería, eso pasa para el ojo clínico, porque en oncología hay un detalle muy grande y es que Shannon se enamora de todos sus pacientes. Entonces, para Shannon cualquiera va a estar grave. Las enfermeras de onco son así, y eso está escrito. Bueno, puede ser Shannon, puede ser cualquiera de las de onco. Entonces, ese punto no puede, a veces no es tan objetivo, y pasa lo mismo con los oncólogos, porque la transferencia que tiene el médico, oncólogo, hematólogo con su paciente, como es tan crónico, es distinto a un médico que tiene un contacto poco cercano con su paciente. Entonces, eso hace que va en algunos puntos, cuando se compara con la escala PIUS, pierda validez. Nosotros no tenemos problema porque hacemos la escala PIUS y el grupo está entrenado en poderse hacer. Entonces, habrá que medir si le vamos a hacer EVAT o si vamos a hacer PIUS. Yo creo que PIUS está súper estandarizado y se puede hacer sin ningún problema, y la clínica lo tiene ya en todos los computadores. Ojo con la terminología, porque la guía MAMUT tiene ese problema. Yo no sé si es un problema de traducción y se vuelve una cosa complicada cuando uno va a hacer el abordaje clínico del paciente séptico. Uno tiene sepsis o está choqueado. Se cuenta la alerta de sepsis. Y Álvaro lo dijo muy claramente. Yo tengo un paciente neutropénico febril y ese paciente está séptico hasta que se hace lo contrario. Esta alerta de sepsis, no, es que esa alerta de sepsis da como que te retrasa, ¿no? Como que, ojo, puede estar séptico. Uno tiene o no tiene sepsis, uno tiene o no tiene choque. Yo no me estoy choqueando, yo ya me choqueé. No es que ojo con ese que se puede choquear, no está choqueando. Un choquecito, vagingastín, no, choque, punto. Y ahí habrá que correr. Para nosotros es muy fácil, porque para el paciente choqueado van a comer y haremos todos los estudios, a ver qué es lo que pasa, y luego redireccionemos el tratamiento antibiótico. Y no me pida, doctora Beatriz, que no le pongamos sonda vesical a un paciente choqueado. Yo no puedo hacer eso. Paciente que está choqueado, yo necesito un monitoreo estricto de la diuresis. Ese punto la UCI no la va a cumplir. No nos da para cumplirlo, porque está en estado de choque y entonces saber exactamente cuánto orina. Nos tocará pasar la sonda vesical. No, paciente choqueado, yo no puedo esperar a ver cuándo orina, porque si el pañal lo pesan cada 2 horas, yo no puedo esperar 2 horas para que me digan, doctor, este pañal en 2 horas no salió nada, voy perdiendo. Y el mejor diurético que usamos nosotros es la norepinefrina, es el cuarteto meridianito, con eso puedo activo lo más pronto posible. Entonces, ese punto, revisémoslo, porque paciente con choque tenemos un monitoreo estricto de la diuresis, sí o sí. No hemos tenido ningún paciente que nos ha tocado hacerle ninguna punción, ni que le hemos hecho una segunda ruta, ni nada por el estilo. Puede que nos pase, pero
No lo hemos tenido por Lo que ahora. pasa es que la guía dice evite, porque la guía lo que está diciendo es que sí o sí no lo haga. No, de acuerdo, de Evite, acuerdo, o sea, de de pronto acuerdo. en esa situación, Pero el paciente que está de choque sí que la va a tener. exacto, porque en no esa hay de otra. situación, pues, si hay que ponerla, pues se pone. Era eso. Ojo con la sepsis no da tiempo, ¿vale? Yo no puedo creer. Ojo que de pronto se pone séptico. Paciente que se pone séptico, al día siguiente lo estamos bajando choqueado a la UCI, son los que se mueren. Hay que ser muy agresivo con eso para el personal que está en formación también. Vale, era lo que quería puntualizar. Gracias, Byron. Aprovechar que Byron hizo su intervención, como el otro aporte que quería dar era sobre, ya que estás hablando del paciente con choque, la guía ya sabemos que va a decir ponga banco mero y si tuvo antecedentes de colonización e infección por gérmenes productores de carpa, adicione mica, ¿de acuerdo? Pero entonces, en ese paciente con choque, que ya tuvo una evolución favorable, la guía dice, termine los antibióticos hasta 7 días mínimo, continúe los antibióticos, ¿de acuerdo? Ya salió del shock, pero la guía dice, continúe los antibióticos y no tiene foco, aunque no tenga foco. Nosotros, que lo vamos a adaptar a la guía de acá, al protocolo, pensábamos ayer que en ese paciente hay posibilidades de bajar el espectro antibiótico, de disminuirlo. No quedarme con meropene, la guía dice suspenda banco, suspenda mica, pero no dice baje de escalones. Entonces, una opción en ese paciente que nosotros los infectólogos proponemos es, en ese paciente, neutropenia febril, en choque, que ya salió del choque, tuvo una evolución favorable, ¿de acuerdo? No encontré foco sin aislamiento microbiológico. Una opción es no solamente suspender la vancomicina y la micacina, sino descalorar la cefepime. Sobre todo si no tiene antecedentes de BLE. Sí, si no tiene antecedentes infecciosos. Pues. Entonces, esa es una de las propuestas que les queríamos hacer. Eso no lo dice la guía porque la guía dice continúe el antibiótico hasta 7 días, aunque la evolución sea favorable. Pero no vamos a continuar 7 días con meropene, nos vamos a llenar de carbopene más. Pero no lo dice Mamut, pero sí lo dicen las otras. Mamut no lo considera, pero sí en otra guía sí está. Y otro cambio que de pronto Jero no lo mostró en la diapositiva, pero sí queremos aclararlo, es el uso empírico de vancomicina. Las guías Mamut no descartaron utilizar empíricamente en los pacientes que tienen el uso de vancomicina, en los pacientes que tienen antecedentes de infección por estafilococcus aureus metilresistente, lo sacó de la guía. Y la indicación y los pacientes con mucositis severa también la sacó de la guía, o sea, no los metieron dentro de las indicaciones para uso empírico de vancomicina. De hecho, ese fue el cambio que ya dicen, mucositis ectasa. Entonces, las indicaciones para vancomicina, según la guía Mamut, dicen el paciente con neutropenia febril en choque, pacientes con neumonía complicadas con derrame pleural, pacientes con infección de piel y tejido blando, pacientes con infecciones osteoarticulares o que yo esté sospechando que tiene una infección del torrente sanguíneo asociado a relacionado al catéter. Entonces ya no vamos a poner vancomicina en el paciente solamente con mucositis. ¿De acuerdo? Ese salió. Y también salió entonces el paciente que no vamos a tener en cuenta los antecedentes infecciosos de estafilococcus aureus metilresistente. Bueno, Kevin. Muchas gracias. Yo creo que para no repetir ya lo que se ha dicho, pero una cosa bonita que tenía una de las guías anteriores era con respecto a las barreras. Acá creo que nos meten entre la parte para clasificar el paciente de alto riesgo. Si bien la mayoría van a ser de alto riesgo, y nuestros pacientes casi que todos tienen otras barreras que tenemos en un país como Colombia. Pacientes tenemos que viven a 2 o 3 horas de acá, tratamos de tenerlos acá cerca, y por eso creo que lo que sea el doctor, la mayoría van a tener clasificados como alto riesgo, pero antes sí se metía las barreras. Me acuerdo de una guía, fue la chilena, cuando estábamos adaptando la chilena, salía eso, de la que mostraba las barreras al exceso, y pues todos acá con los que haremos como alto riesgo. Acá pone como una alerta, pero no los pone como de la parte de alto riesgo. Pero lo podemos considerar en nuestro protocolo. Porque es que todos los pacientes casi que van a terminar siendo con dificultades para las barreras, arrancando el servicio de urgencias de los pacientes. Hemos tenido incluso como diatrizar, casi que meterlos en una para decir, venga, atiéndamelo. Hemos tenido discusiones con los médicos generales para que nos acepten a los pacientes en triaje, y afortunadamente se han mejorado esas cosas, pero con pacientes que a mucha tristeza acabando casi tratamiento, que se nos vayan a morir por una sepsis, pues eso es lo que a nosotros nos duele mucho. Casi que nos toca llevárnoslos por hospital día para que se puedan atender. Se han logrado mejorías, pero creo que todavía queda camino con respecto al servicio de urgencias para mejorar todo este proceso. ¿Qué otra cosa quería contarles? Era con respecto a lo del kit de la dorada, que creo que estoy muy de acuerdo con María Beatriz.
Yo creo que podríamos trabajar en esto, podemos trabajar en la posibilidad de tener esto en los servicios donde van a entrar estos pacientes, hospital día de oncología, en la sala de urgencias y en el piso, porque nos permite adelantar muchas cosas. Y si esto no es posible, por ejemplo, los pacientes de piso, una estrategia que se tenía en una institución donde yo estaba trabajando antes y mejoró bastante la oportunidad del tratamiento antibiótico, era que se dejaban reformulados, no se le van a poner, o sea, claramente no, neutropénico, que le pongo antibiótico, no, sino está ahí en el sistema para que la gente una vez al paciente haga fiebre, va llamando al pediatra, todo esto y va pidiendo los antibióticos que están reformulados, no sé si a partir de ese punto de vista que ponga como, que quede ahí como, y nosotros todo el tiempo para en la ronda, por ejemplo, los pacientes que sabemos que van a hacer fiebre, pacientes que reciben unas quimios muy duras, y incluso los pediatras decimos como, este paciente pilas, este paciente se va a complicar, este paciente va a hacer fiebre, inicia el antibiótico cuando haga inmediatamente la fiebre, porque son pacientes que reciben quimios que son altamente mielotóxicas. Entonces, lo que se hacía en esa institución era, uno lo dejaba puesto ahí, pero obviamente no lo iban a despachar de farmacia, pero está poco más cuando hacemos con la quimio, está ahí formulado, pero en este momento lo vamos a despachar solo si el paciente se quiere y la jefe lo pide. Es una de las estrategias y funcionó un montón, se aumentó la oportunidad de inicio de tratamiento antibiótico. Yo creo que es otra cosa que también podríamos llegar a evaluar. En el sistema del paquete para ti. No, me parece súper bien. De la alerta en el laboratorio. Sí, claro, me parece espectacular esa estrategia. Lo de debate ya lo hablaron. Lo otro también muy importante, también hemos tenido grandes dificultades con la parte de los hemocultivos que se toman de cada lumen. Se están tomando hemocultivos de un solo lumen, no se toman solo de los dos lúmenes, no se toman periféricos, y creo que eso es algo que se debe reforzar a la parte del personal de enfermería, que se tiene que tomar hemocultivos de cada lumen y además de eso un hemocultivo periférico. Doctor, yo creo que eso es muy importante porque puede que la enfermera vea en la orden solo 2 botellas, pero que la enfermera le diga al médico, me quedaron faltando 1 o 2 botellas más. A mí me parece eso súper importante porque el rendimiento de los hemocultivos, miren que la mayoría de las neutropenias febriles no las diagnosticamos microbiológicamente, se nos quedan en diagnósticos clínicos, pero eso nos puede aumentar el rendimiento diagnóstico. Gracias. Y una pregunta que les tenía a ustedes era con respecto a los pacientes con síntomas respiratorios. El algoritmo va a ser estos pacientes con neutropenia febril y síntomas respiratorios, tomarle la PCR inmediatamente, o tomamos, como en el momento en alguna de las rondas me dijeron que había cambiado algo y que le tomamos los antígenos, para ejemplo, más frecuentes influenza, no, sin sitial, si salía negativo, saltábamos a la PCR. No, doctor, venga, yo le aclaro. Me parece muy importante ese punto. Ya no hacemos pruebas de antígenos, doctor. Estamos haciendo una PCR rápida que se llama la PCR4 virus, que detecta influenza A, B, sincitial y COVID. Pero en los neutropénicos febriles, con síntomas respiratorios, de entrada hacemos el FilmArray. ¿Sí o no? Pues porque miren la cantidad de virus que nos hemos pescado en pacientes neutropénicos, que la PCR de 4 virus no nos va a detectar, pero el FilmArray sí. Muchas gracias. Necesita autorización y visto menos en un paciente de oncología. Pues toca ya de ficha. Sí, Okay. Pero antes de cuando ya no necesito autorización, porque yo eso es lógico. porque yo he ordenado y llego al día siguiente. Pero y ya eso se es va a tomar. pero si es oncológico, No importa la EPS. oncológico. Inclusive la UCI Que el doctor quería esperáramos autorización. digamos en la UCI, podemos ordenar la UCI. Listo. Y la otra cosa que quería preguntarles era con respecto a los pacientes que llevan 96 horas, el uso de antifúngico Preventi versus el uso cuando ya tenemos una detección clara de un hongo. Sí, me acuerdo que esto lo revisé hace un tiempo, cuando estaba estudiando, que era que la parte de farmacoeconomía mostraba que pues los que no se les iniciaba, pues claramente había más farmacoeconomía, pero no había diferencias con respecto a la supervivencia de estos pacientes. Lo que entendí y lo que vamos a hacer acá es que estos pacientes vamos a iniciar antifúngicos solo si realmente tenemos un dato claro en el cual vamos a llegar a eso las seguir haciendo fiebre, ¿cierto? Sí, hay 2 estrategias. La preemptive, que la traducción es anticipatoria. Doctor, no la podemos aplicar en nuestra institución, porque es que la terapia anticipatoria requiere, entre otras, el galactomanano ya. Y aquí se nos demora 4 días cuando nos va bien, pues sí, ¿no? Y requiere un montón de pruebas diagnósticas, el lavado broncoalveolar para mañana, las pruebas moleculares para mañana,
Eso no lo podemos utilizar nosotros aquí. Entonces nosotros lo que hacemos es la sospecha del paciente con infección fúngica invasora, que generalmente las guías dicen a las 96 horas, si el paciente sigue febril, su condición clínica no ha favorecido, usted ya aumentó el espectro antimicrobiano para bacterias y sigue con fiebre, comience a sospechar la infección fúngica invasora. La de las 96 horas es muy relativo y Alexandre y yo lo hemos visto, pues es muy raro aquí que tengamos al 5.º día una infección fúngica invasora, ni por cándida, pues, ¿cierto? Y hay guías como la australiana que dan hasta 10 días y las españolas dicen de 7 a 10. Así que nos damos como una flexibilidad, pero si la sospecha es alta, lo primero que hacemos es un atacar, eso sí de entrada, y pedimos el galactomanano, solicitamos la valoración de neumo, y si la sospecha es alta, de una vez arrancamos antifúngico. Ya luego, si la atacar sale normal, si el lavado broncoalveolar no mostró ni siquiera ni levaduras ni mohos en la muestra, el paciente se mejoró, uno de pronto suspende el antifúngico, ¿cierto? Se va llenando uno como de razones para continuarlo o suspenderlo. Ah, y sale de la neutropenia. Es que muchas de esas infecciones fúngicas, con solo la recuperación del neutrófilo se nos alivia, ¿cierto? Entonces, la anticipatoria, definitivamente, doctor, yo creo que ni en el palo pueden hacer. Eso es demasiado exigente desde el punto de vista como de recursos. Y tiene que tener un laboratorio 24 horas full, pues, ¿cierto? Y neumólogo para mañana. Entonces, yo creo que la anticipatoria no la podemos aplicar. Y una última cosa, y esto ya como conceptos que tal vez tengo enredados, tiene que ver con los pacientes que hemos aislado simplemente en el cultivo rectal, que se los toma a todos, que salga APC. Estos no entran en la parte de los pacientes que vamos a ir más altos con los antibióticos, ¿cierto? Claro. Estos son los que entran. Si tengo, así no tengan nada, no nunca se le ha aislado en sangre, que sea solo el lamento del Esa rectal. es una colonización. Yo me enfermo por lo que estoy colonizado. Entonces, si llega un paciente que está colonizado y hace neutropenia febril, yo miro qué carbapenemasa tiene y en base a eso ya dejo en el escritorio qué vamos a hacer o no sé cómo vamos a implementar, cuál es el antibiótico que debo utilizar. Esos son los más importantes. Esa era la aclaración, sí. Muchas gracias. Yo quería hacerte una pregunta, Kevin. Lo que pasa es que nosotros, pues la guía te dicen, en el paciente con evolución favorable, a las 72 horas, en el cual yo no le identifiqué posiblemente un foco infeccioso, no suspender el antibiótico hasta que yo no observe la recuperación medular, que es el conteo de neutrófilos más monocitos de mayor de 300 sostenidos en 48 horas. Nosotros acá realmente no hemos hecho lo que dice la guía. Pues siempre lo que hacemos es en ese paciente con evolución favorable, sin ningún foco, suspender el antibiótico, en el cual el paciente no se va para su casa, el paciente se queda y lo podemos evitar. Y nos ha ido muy bien. Esa conducta que estamos tomando los infectólogos acá es en base a las guías españolas y en base a los estudios que mostró Jero de la revista de tratantes. ¿Por qué de pronto quiero traer esa colación? Porque nos estamos dando cuenta que los pacientes con neutropenia febril se mantienen neutropénicos por mucho tiempo. Entonces, no vamos a sostener ese antibiótico por no sé cuántos días o 15 días, 20 días o no sé, hasta que el paciente tenga recuperación medular. Entonces, lo que vamos a implementar nosotros es que independientemente de la recuperación medular o no, si tiene evolución favorable, vamos a suspender el antibiótico. Entonces, queremos saber si están de acuerdo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo el paciente ustedes prevén que va a durar con neutrófilos menor de 300? Bueno, de acuerdo con esa estrategia, yo no sé cuándo hacen todas estas guías, cómo le hace para que recuperen tan rápido los pacientes, porque muchas veces estos niños, y cuando ya los que duran con estas neutropenias tan prolongadas, son pacientes que ya están pasando consolidación, incluso intensificación, reintensificación, y esa médula está muy cansada. Son pacientes que realmente, una médula que está bastante golpeada con alta mielotoxicidad, incluso pueden tardar 10, 14 días, a pesar del refuerzo que damos nosotros con los estimulantes de colonia de granulocitos. Entonces, probablemente cuando pintan estos escenarios en los cuales los pacientes duran solo 3, 4 días con neutropenia y se recuperan mágicamente, de pronto son pacientes que han recibido ciclos que no son tan mielotóxicos como por ejemplo los grupos de alto riesgo o los ciclos de reintensificación, o de pronto están con una fase M que no son tan duras, pero
a veces uno se puede pensar por qué los nuestros se demoran más, pues que ese es no solo acá, es en muchos, en todos lados, que no que ya están muy golpeados los niños y se demoran 10, 14 días dependiendo del ciclo en el cual estamos recibiendo y qué tan golpeada está esa médula para recuperarse. Incluso nos ha tocado casos en los cuales se están demorando un montón, más de esas 2 semanas, y pues vamos a ver si no tienen infiltración medular realmente. No, es que son médulas que están muy golpeadas por la quimio hasta el momento. Pero de acuerdo con esa conducta. Listo, entonces según ese escenario podemos suspender antibióticos. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, los residentes. Ani. Tengo una que algunos pacientes que generan mucha confusión llegan al servicio de urgencias, se sospecha una enfermedad oncológica, no tenemos diagnóstico con médula ósea, pero tienen los neutrófilos menor de 500 en 500 y se les activa el protocolo, ¿sí? No. Angie, O sea, hemos caído como en el pecado de decir, sí, es que lo remitieron porque tiene anemia, trombocitopenia, en el exterior. Lo que pasa es que en las guías están las indicaciones. Angie, esa es una muy buena pregunta porque nosotros vemos en la ronda PROA que de pronto el antibiótico no era necesario. Primero, el proceso oncológico le puede dar la fiebre. La fiebre, sí, que es Eso por lo solo general. puede ser. Y lo otro, esa médula está infiltrada y por eso está dando ese freno medular. Pero es que ese freno medular es muy distinto a la mielotoxicidad. Es que la mielotoxicidad es una cosa muy distinta. Claro, este también está inmunosuprimido, pero aún no tiene O mielotóxicos. sea, no está tóxico. Sino Exacto. que está Entonces yo creo que en esos pacientes que llegan con cambios en el hemograma evidentes como los hemos visto, con ganglios, con megalias, en fin, con fiebre, pues yo porque soy infectólogo soy más tranquilo. Yo creo que con tomar cultivos y observar es suficiente. Creo que a veces le ponemos el cefepime que nos va a hacer falta después, créanme. Y de pronto solo con los cultivos y la vigilancia puede ser suficiente y nos evitamos el uso del antibiótico ahí. Sobre todo cuando hay un diagnóstico muy probable, un niño que tiene 2 líneas comprometidas, que tiene clínica, pues ustedes ya con el ojo oncológico que han ido cogiendo, ya la misma le ven carita de oncológico, probablemente el antibiótico no lo podríamos ahorrar, ¿cierto? Sin poner en riesgo la vida del paciente, pero eso es un neutropénico muy distinto al de mamut. Es que ese no entra en la guía, no entra dentro de los criterios. Sí, se sale, ese no entra en la guía. Sí. Porque sí puede estar infectado en el Sí, O de también. pronto tiene tuberculosis y no cáncer. tener otras cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Los oncólogos, los residentes. Acá, ahorita mencionaban la terapia de sello, acá se hace terapia de sello y también. Claro que sí, y eso me gustó de la guía. Jerónimo lo mostró en una diapositiva, porque nosotros siempre queremos salvar el catéter, queremos salvar sobre todo el implantado. De acuerdo, pero hoy nos mostraron que hay algunos gérmenes que son sí o sí sine qua non retirar el catéter. Estafilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Cándida y Mycobacterium. Entiendo que muchas veces hemos tenido incluso pacientes con esos gérmenes que decimos, no, vamos a tirarnos y vamos a hacer terapia de sello, pero el deber ser es retirar el catéter. De acuerdo, y allí lo dice la guía. Nosotros acá sí implementamos terapia de sello, la guía lo dice, por ejemplo, con Staphylococcus fabulosa negativo, con algunos enterobacteriales se puede hacer terapia de sello. Acá lo implementamos, lo hacemos junto con el grupo PROA, junto con los químicos, ya las diluciones ya están estratificadas acá dependiendo del tipo de antibiótico que vas a utilizar. No esperar el antibiograma para decidir cuál va a ser el antibiótico que vas a utilizar en la terapia de sello. Si te sale ya reportado un gran negativo, aunque no tengas el antibiograma, tienes opción, por ejemplo, de utilizar amikacina. Pero el protocolo institucional para terapia de sello ya está. Mari. Pero al final, a todos los al final no, a los niños que nos queda, quiere decir, al final, 2-3 meses queda difícil. Sí, pero vuelve y repiten. Pero Doc, ¿sabe qué? Pero puede repetir o por el mismo germen o por otro germen. Pero sí hemos tenido que retirar el catéter después. Que afortunadamente han sido ya como para finalizar todo su tratamiento oncológico. Sí. Mari.
Pues yo, Yo creía que sí, profe. pues yo creo que depende de la situación del paciente. Pues si no es tan sepsis grave ni en choque séptico, yo diría que con el Malditov, el tiempo de identificación y de sospecha se nos ha reducido mucho. Yo no lo descartaría, pero me parece, yo en lo personal nunca he pedido un FilmArray panel de sepsis, porque creo que la mayoría de las veces con la epidemiología del paciente, la microbiología del servicio, los antecedentes y el Malditov nos orientamos mucho. Pero va a haber pacientes que de pronto sí lo vayan a necesitar. ¿En qué escenario? Creo que el paciente que está en sepsis grave o choque séptico. De pronto ahí sí. Si ha tenido hospitalizaciones, por ejemplo, en otro hospital donde hay carbapemenasas con una alta endemia, nos podría ayudar. Pero yo creería que son muy poquitos los pacientes que serían candidatos realmente. Sí, para los residentes, lo que el profe, cuando el profe habla del Malditov o el panel de sepsis, es que el Malditov se dice el germen, pero el panel de sepsis te identifica los genes de resistencia, entonces en base a eso ya tú puedes establecer una terapia, ¿de acuerdo? Pero sí, Mari, tendríamos que establecer en nuestro protocolo exactamente a qué pacientes lo vamos a hacer, pero me parece que sí es muy útil, es muy útil. Bueno, entonces, ¿qué nos vamos? Ah, la jefa, Daniela. No, si no retorna, no se pueden no. tomar, se toman los periféricos nomás. Acuérdense que una de las primeras causas de infección de catéter es la disfunción del catéter. ¿Cierto? Eso es una de las cosas. Igual, en ese caso, si el paciente está cursando con una infección del torrente sanguíneo, sin otro foco y el catéter disfuncional, uno la define como infección del torrente sanguíneo asociada al catéter, no relacionado. Se espera que si pasa, si algo en el... Sí, se espera. El problema es que uno se espera y pues si sale positivo nos van a identificar el germen por Malditov. Y lo importante es, si no tengo otro foco, retire el catéter. Creo que yo les decía a ustedes en un día, yo decía, no esperen mi nota. Porque a veces yo en la mañana temprano digo, saquen el catéter, quiten el catéter y ¡pum! Se choqueó en la tarde o el mediodía. Entonces nosotros que estábamos esperando la orden médica, no, si se ponen a esperar que yo termine de la clase de Jerónimo a hacer la ronda prueba, no, o sea, vamos haciendo las cosas porque el paciente no espera. Mari. Cuando se tomen los demostrativos de los bancos de laboratorio, cuando vayan a y eso también nos va a agilizar un poco como la entrega de medicamentos, la entrega de resultados del laboratorio, porque vamos a estar todos a ver. Ahora lo que hice propuesta es registrar el código de COVID para que sea como la alerta para que todos vayan al sistema de ese paciente que está identificado con choque, pero pues eso se puede tratar. Entonces, ahora es muy importante esa ruta donde se lo resolvía mucho. Porque, por ejemplo, en farmacia no saben nada, están viendo un antibiótico, están una hora para tomarlo, 2 horas para administrarlo. Pero si les digo, es que es urgente, es un paciente que está séptico, entonces ahí ya ellos van a empezar a empezarse. Y es posible que eso se genere en el sistema como no es como cuando no se coordina hacer filtros ya no se han aceptado. Los training COVID le sale una letra de presentación. Y así, entonces ahí vamos, entonces la lista de los Tenía que hablar porque no hablaba el río. También se puede hacer una solicitud en cada formulación que se haga de laboratorio. E incluso también se puede informar al área de laboratorio que priorice los exámenes. Ellos no saben. Entonces, Sí, entonces eso era lo que estábamos hablando de los paquetes en el sistema. sí, eso ya son sistemas de listas ya Juliana, doctora. ¿En la punta?
pues cada vez esa práctica se ha dejado, no está indicado cultivar puntas de café. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero que haya sido de su agrado, ya muy pronto miraremos la manera de socializar entonces nuestro protocolo institucional. Que pasen feliz tarde. Un aplauso para Germán. ¿Qué les pareció la merienda? Bien. Algunos vinieron por la merienda, pero ajá. Me encanta ese mensaje. Va a tomar. Espero que tú sigas el... No, doctora, yo estoy muy preocupado.